Hola, soy Guangzhou Zhou Chuen, pronunciado en chino mandarín. Soy escritora, novelista gráfica, podcaster y ponente. Y ahora estás escuchando mi primer podcast documental. Que niñeras españolas cuiden de niñas y niños racializados fue un fenómeno en España que ahora ya mismo, pues, no pasa o casi ya no pasa. Así que en este podcast he decidido explorar estas historias olvidadas porque la generación a la que pertenezco merece tener historias que recordar y a las que poder acceder. Eran los años 80, la llamada década prodigiosa. España salía del franquismo y se metió de lleno en la movida madrileña, en la revolución sexual, en la época del destape. Yo creo que de esta década ya se ha hablado muchísimo, pero quizás no se ha dicho todo. En un pequeño pueblo catalán, Roquetas, una niña se sentaba en el pollete de una tienda de muebles. Una de las tardes que yo no fui a casa de mi tata y que me quedé en la tienda y que estar en la tienda era aburridísimo. En una tienda de muebles, tía. ¿Qué haces en una tienda de muebles? Morirte del asco. No tenía nada que hacer. Entonces a ratos pues salía y me sentaba fuera de la tienda. y claro, o sea, Roquetas, yo allí en la zona de la tienda no conocía a niños ni a niñas ni nada, entonces estaba sola. No tenía con quién jugar y un día pasaron unos niños y me gritaron negra y se rieron. Eso lo cuento en el libro, que para mí fue como... ¿qué? Estás escuchando Mi familia española, un podcast documental sobre madres migrantes, sus hijas e hijos y sus niñeras españolas. Capítulo Desiré, parte 1. A continuación, un extracto de su libro Ser mujer negra en España. Entré en la tienda y le dije a mi madre que unos niños me habían llamado negra. Soy incapaz de recordar qué me dijo ella exactamente, pero sé que le quitó importancia y que eso me hizo sentir incomprendida. Sé que lo hizo para que no me doliera, pero restarle importancia no impedía que me hubiera incomodado, y después de aquella vez hubo más. ¿Qué era ser negra? Fuera lo que fuese, me sentaba mal. ¿Qué tan malo era que lo decían y se reían? Negra, se burlaban. Se reían de mí. Pues sí, si yo hubiese podido elegir, me hubiese quedado a vivir siempre ahí en casa de mi tata. Estaba muy a gusto. Hoy esa niña es una mujer, Desiré Vela Lobede. Pero antes de seguir, dejaré que otras personas que la conocen muy bien la presenten. Para mí es un referente al cual poder seguir cuando sea más mayor. Me gustaría bastante ser como ella. Para mí Desiré es una persona cariñosa y afectuosa. Para mí Desiré es espacio seguro. Desiré es increíble, es nuestra madre, antirracista, educadora, businesswoman, la mamá de los pollitos, le digo yo. Desiré es escritora, educadora antirracista, activista y ponente, y según sus mismas palabras, acompaña a personas en su despertar antirracista. Esta es la historia de la niña que fue Desiré, su madre Estrella y su tata Fina. Bueno, mi madre llega a Barcelona con 19 años, viene a un cole como profesora. La comunidad de Guinea Ecuatorial, ¿no?, es una de las comunidades que por más tiempo ha estado en el territorio, porque Guinea Ecuatorial era colonia española, claro. Entonces había mucha gente joven que venía a estudiar a la metrópolis directamente, que es lo que hicieron mis padres y lo que hicieron muchos de los padres de la gente de mi generación. Entonces mis padres no se casaron nunca, ¿vale? Mi madre es madre soltera. Y mi madre le dijo a mi padre que quería tener un hijo con él, un bebé, pero que ella no se quería casar. Finales de los 70, una mujer avanzada a su tiempo. Sí, mi padre le dijo ok, ningún problema, y aquí estoy yo. ¿Qué pasaba entonces en Guinea Ecuatorial para que la madre de Desiré, Estrella, decidiera venir a España? Y no solo venir, sino quedarse a vivir, quedarse para siempre. El día de la grabación, Estrella estaba con su perrita Jean. Llevaba un turbante de color melocotón, un jersey lila finito y se movía y hablaba con aparente fragilidad. Yo llegué aquí a España en el año 1958. Mi historia es bastante larga y también un poco triste, ¿no?
Antes de cumplir los 2 años, me quedé sin madre. Éramos 5 hermanos y yo era la más pequeña. Aquella época de la que habla Estrella eran los años 40. Estrella nació en 1939 en Guinea Ecuatorial, en la Guinea Ecuatorial colonizada por España. En ese tiempo llamaban a las colonias las provincias españolas de África. Hay un sinfín de vídeos propagandísticos franquistas en los que se pueden ver la Guinea Ecuatorial de la época, muchos de ellos producidos por el noticiario cinematográfico español más conocido como Nodo. La colonización española en Guinea fue larga. Comenzó en 1778 y se terminó de afianzar en 1927. La Guinea española era un territorio de 28.000 kilómetros cuadrados y tenía alrededor de 200.000 habitantes. Es decir, era un territorio 4 veces más grande que Málaga, pero con menos de la mitad de sus habitantes. Mi padre, como era muy creyente, al quedarse viudo, éramos 5 hermanos, 3 chicas y 2 chicos. Las 2 chicas, mi padre las internó en el colegio de las misioneras y los 2 chicos también los internó en el colegio de los misioneros. Entonces yo, la que quedé ahí suelta, me llevaron al orfanato. Y estuve ahí en el orfanato hasta los 6 años. A los 6 años, sí o no, tenías que salir del orfanato. Quizás a los oyentes actuales se nos haga muy extraño el concepto de orfanato cuando tus padres están vivos. Pero es que hay que entender que los orfanatos en aquel entonces no era solo parte de la protección, o mejor dicho, desprotección de la infancia en Guinea Ecuatorial. Eran parte del aparato colonizador de España, en el que la religión tenía un papel importantísimo. Y es que España se vendía a sí misma como salvadora. En los vídeos de Nodo se escuchaban frases como: siempre fue vocación española andar caminos lejos de la patria, ver países exóticos y abrir en ellos cauce a la vida civilizada. A la vez que presentaba a los ecuatoguineanos casi como seres salvajes e incivilizados, con frases como: yendo por los poblados es fácil presenciar a los indígenas, que expresan muchas veces creencias extravagantes y absurdas supersticiones. Contemplando sus danzas, se adquiere una noción aproximada de la atracción que para sus intérpretes aún conserva la vida primitiva. Gracias a las investigaciones de Justo Bolequia Bolecá, nos podemos hacer una idea de cuán intenso era el catolicismo en Guinea Ecuatorial. Los bubis, los nativos de Bioko, la antigua isla Fernando Po, fueron muy cristianizados comparados con la Guinea Ecuatorial del interior. El primer gobernador de la colonia, Carlos Chacón, decretó en 1858 que el catolicismo era la única religión de los territorios guineanos españoles. Y se crearon muchísimos centros dirigidos por religiosos. Y ojo, no eran solo iglesias, tenían muchas más cosas como viviendas, hospitales, los mencionados orfanatos, escuelas internas y también escuelas de día. Un dato, en 1945 en Fernando Po había 34 misioneros, 22 sacerdotes y en el continente, en la Guinea Ecuatorial Interior, había solo 18 misioneros, 14 de ellos sacerdotes, y tenían 4 veces más población que la isla Fernando Po. Este dato sale en la respuesta para la relación quinquenal de la Santa Sede. Estos centros estaban concentrados en la isla Fernando Po, sobre todo en pueblos como el pueblo de Desiré y Estrella, Batete. Además, estos misioneros españoles aprendieron el idioma bubi hablando por la etnia bubi y escribieron un libro de catecismo bubi. Se puede escuchar el orgullo cristianizador en los documentales propagandísticos como el de Misiones de Guinea. En la vanguardia de nuestra empresa colonial, marchan los misioneros, como en los viejos tiempos en América. Había muchas más estrategias colonizadoras. Otra de ellas fue el cambio de nombre. Les bautizaban y de repente pasaban a tener un nombre cristiano, olvidando su nombre originario. Y mi padre, pues, era agricultor, trabajaba mucho el campo y tenía sus jornaleros, pero se levantaba muy temprano para atender a los jornaleros, llevarlos al campo, estar con ellos para ver que cumplieran. Entonces, cuando salí del orfanato,
fui a vivir con mis padrinos de bautismo. Estrella nos da a entender que su padre, viudo y agricultor, no tenía tiempo para cuidar de ella ni de sus 4 hermanos. La época de la que habla es allá por los 45. En la isla de Bioko, la antigua Fernando Po, había un buen estatus económico. Las plantaciones de cacao, café y madera eran las principales exportaciones. Pero como en toda colonia, los dueños de las plantaciones eran españoles y la mano de obra era mano de obra guineana. Y las religiosas dijeron a mi padre que se tenía que volver a casar por segunda vez porque los niños pues no podían estar por ahí, que tanto las chicas como los chicos pues ya tenían una edad, pero todavía no para estar formando hogar. ¿Por fin Estrella iba a volver a casa? Su congregación religiosa de entonces buscaron una buena mujer al padre de Estrella, sea lo que sea eso de buena mujer, para que se casara. Y dicho y hecho, en un fugaz noviazgo, que era lo que se llevaba por aquel entonces, el padre de Estrella se volvía a casar. Mis padrinos dijeron a mi padre, como ya tienes una mujer, la niña ya puede ir a vivir con vosotros. No tuve mucha suerte con mi madrastra, malos tratos, o sea, trabajaba desde la mañana a la hora de ir al colegio, iba al colegio sin desayunar, todo el día igual, sin comer, y así estuve. Estrella pasó 5 años en ese hogar, desde los 9 a los 14 años. Por decirlo de una manera, una esclava. La situación ya era insostenible para ella, y aunque su padre, desgraciadamente, no se hubiera dado cuenta, hubo otra persona que sí. Una prima hermana mía habló con mi padre, dice, esta niña la tenemos que sacar de aquí porque si no podemos tener un problema. Entonces mi padre dijo a mi prima, pues ahora mismo tengo 4 internos. Ella no puedo ahora, los gastos son muchos. Es más, te pongo otro dato. En aquel entonces, el sueldo medio de un brasero, que es como se llamaba a los trabajadores guineanos de las plantaciones españolas, eran 2.600 pesetas anuales. 2.600 pesetas al año, según los estudios de la antropóloga Yolanda Isela Cabré. Pero es que esto se entiende mejor si tenemos en cuenta que el salario mínimo de una persona española en la península era 1.800 pesetas mensuales y que un jefe de plantación cobraba 96.000 pesetas anuales. Mi prima le dijo a mi padre, hay una manera, era el hospital, lo llevaban las misioneras, las religiosas. Y allí había chicas que son las que hacían el trabajo, en la cocina, todo. Y entonces mi prima me llevó, tenía 14 años. Y allí me internaron 2 años, unos trabajos duros. Nos levantábamos el domingo a las 12 de la noche a lavar la ropa de las religiosas a mano. Por la mañana a trabajar en la cocina. Somos nosotras que hacíamos la comida de todo el hospital, los enfermos. Había unas ollas enormes que las teníamos que subir y bajar con cadenas y se hacía todo a leña. El hospital donde estaba interna Estrella era el Hospital Santa Isabel, en la isla de Bioko. Y lo que nos ha contado Estrella es explotación infantil. ¿Por qué los padres y madres de Guinea Ecuatorial dejaban a sus hijos en esta situación? En aquel entonces, los progenitores, incluido el de Estrella, internaban a sus hijas voluntariamente. Algunos lo hacían por fe, como el católico padre de Estrella, y otros lo hacían por miedo, ya que, según las investigaciones de Maica de Castro, se daban casos de secuestro de niños y niñas para llevárselos a colegios o campamentos militares, y en esos campamentos a las niñas se las obligaba a hacer trabajos sexuales. La religión como elemento colonizador no es algo nuevo, ha estado siempre en la historia, y el adoctrinamiento y la aculturación infantil también.
Sin ir más lejos, en el siglo XIX y XX era legal tanto en Canadá como en Estados Unidos por parte del gobierno quitar los hijos y las hijas a los nativos indígenas para internarlos en escuelas religiosas, en donde muchas veces eran maltratados e incluso asesinados. Al cabo de 2 años teníamos, todas las chicas que estábamos ahí, derecho a ir a un colegio sin pagar. Entonces, cuando ya me faltaba poco para salir, empecé a pensar, saldré, me voy a encontrar con mi madrastra. Y no tenía ganas. Entonces, la madre superiora nos llamaba para hablarnos del matrimonio, de la vida religiosa y todo esto. Yo, para no ir a mi casa y que me casaran con alguien, pensé, no voy a mi casa, voy a ser religiosa. Entonces, los padres de las alumnas iban a ver a sus hijas una vez al mes, el primer domingo de cada mes. Y cuando ya tomé la decisión, un primer domingo que vino mi padre a verme, la superiora habló con él de que no quería volver a casa, que quería ser religiosa. Y mi padre dijo, pues, venga, que haga lo que siente. Hacía muy poquito que las misioneras admitían chicas negras en su congregación. Ah, porque en el hospital y el colegio eran religiosas blancas. Sí, Vale. sí. Además, Estrella nos cuenta que en aquel entonces en Guinea Ecuatorial no existían los noviciados, así que tendría que partir a España para formarse como novicia. Y el año 1958, en el mes de octubre, salí de mi país para aquí, España. A los 2 años volvería a Guinea, ya con el hábito de religiosa, y después de haber trabajado 8 años en servicios religiosos, la inestabilidad volvía a la vida de Estrella. Guinea Ecuatorial se independizaba. Esto no llegaba de la nada. España llevaba 8 años también en un proceso de descolonización. Descolonización entre comillas, ya que Guinea Ecuatorial iba a pasar a ser una provincia de España. Pero, porque siempre hay un pero, el sentimiento independentista en esos 8 años fue creciendo, creciendo y creciendo. Esos 8 años en los que Estrella había estado ejerciendo de religiosa. Y cuando llegaron las elecciones, salió elegido Francisco Macías Nguema, el candidato más anti-España de todos. Y claro, no estaba apoyado por el gobierno español. Había en el país muchísima inestabilidad, no se sabía lo que iba a pasar. De hecho, los colonos españoles seguían en Guinea. Pero el sentimiento anti-España que iba sembrando el presidente era tan grande que terminó explotando en lo que fue la crisis de las banderas. El presidente había prohibido que en Guinea Ecuatorial hubiera ondeando más de una bandera española. Y un día, al haber otra, una nada más, se creó un gran conflicto que acabó con la expulsión de todos los españoles del territorio. Y a las religiosas también les tocó. Las religiosas también fuera. Y querían las religiosas, tanto las de aquí como las de allá, que nos quedáramos allí. El presidente quería que las religiosas negras nos quedáramos. Éramos 6. Yo me negué a quedarme allí. No me quedo, porque no nos dieron ni estudios, ni carreras, nada. ¿Qué íbamos a hacer allí? No podíamos hacer nada, porque la cosa fue muy mal allí, porque ya todo el mundo había salido, solo quedaba un barco, el último. Las religiosas que quedaban con nosotras, ellas iban con su hábito, pero nosotras, para que no nos conocieran, tuvimos que quitarnos el hábito. Y en el barco de guerra nos fueron entrevistando a ver por qué íbamos, porque no queríamos quedarnos. Vamos a decir todas lo mismo, que no renunciamos a quedarnos a nuestro país. Vamos
a estudiar. Cuando ya tengamos estudio, carrera, volveremos a nuestro país. Así nos dejaron salir. Colonizar como verbo, descolonizar como ejercicio. Estas palabras parecen que nos trasladan como a otra época, para nada el siglo XXI. Parece increíble pensar que los colonos llegaron a Guinea Ecuatorial en barco, pero se fueron en buques de guerra muchísimo más modernos e incluso en aviones de Iberia en 1969. Hay 2 sacos de harina y 4 de café. Los 2 sacos de harina eran las 2 monjas religiosas blancas y los 4 sacos de café éramos nosotras porque éramos 4 negras para no identificarnos. Desde que Estrella escapó de Guinea Ecuatorial solo ha vuelto una vez, en el año 1997, y su hija Desiree nos cuenta que su madre no quiere volver. Mi madre tenía un discurso muy en contra de su país, ¿no? Un discurso súper negativo. Digo, yo no me quedo. Que es lo que me transmitía. Entonces, claro, cuando alguien te está hablando negativamente de forma constante sobre algo, ¿qué imagen te formas tú si no tienes tampoco nadie que contrarreste o neutralice? Y en parte precisamente por eso yo todavía no he ido a Guinea. Desiree no deja de ser hija de una persona que ha sido colonizada, porque la colonización no solo es el expolio de las tierras y sus recursos, también es la sumisión mental y física de quienes viven en esa tierra. Yo no hablo bubi porque no... Mi madre consideraba que para qué, entonces ella nunca me habló bubi, siempre me habló castellano porque me decía que el bubi a mí no me iba a servir para nada. Porque mi madre tiene un discurso muy concreto sobre Guinea y yo lo he hecho mío. Que este sitio, que no puedes ir, porque no te puedes fiar, porque esto, porque lo otro, porque tal, porque no, porque cuidado, porque cuidado, porque cuidado, porque cuidado, porque cuidado. Entonces dices, si tengo que tener tan cuidado, mejor no voy. Y eso para mí es fuente de mucha contradicción, de sentimientos muy encontrados. Pero Guinea nunca ha sido parte de mi crianza. Nunca. Primero porque no está presente en la vida de mi madre y segundo porque mayoritariamente no me crió mi madre, me crió mi tata. Por eso yo tengo un vínculo más fuerte con Andalucía y por eso he crecido bailando flamenco, sevillanas, tocando las castañuelas, porque yo he crecido con esto. Con José Manuel escuchando Camarón. Pese a que Desiree la crió su tata andaluza, y a eso vamos a volver más tarde, el pasado colonial de España en Guinea Ecuatorial ha estado muy presente en la vida de su madre y muy presente o ausente en la de la propia Desiree. Con el tiempo, con la madurez, ¿no? Llego a la conclusión de que yo necesito forjar mi propia relación con el país de mis padres. La perspectiva de mi madre pesa tanto, que es como... es muy difícil. Mi madre salió de allí huyendo y quiso romper con todo. Borrón y cuenta nueva aquí. Entonces los vínculos se diluyen con mucha facilidad. ¿Cuáles eran esos vínculos para Estrella? Escapaba de un país que se acababa de independizar, un país que, según sus palabras, no le había dado nada, ni estudios ni nada, y en el que encima había trabajado como una esclava. Entonces, la relación de ambas, de madre e hija, con Guinea Ecuatorial es complicada. Y es que, ¿cómo no iba a serlo? Estrella llegaría a Barcelona en el 69 y viviría esa España de los 70. Y aunque se había quitado el hábito en un principio para el viaje, pronto se lo quitaría para siempre. Empecé a ver cosas que no me cuadraban en las religiosas, que no, o sea, decían una cosa y hacían otra. Me salí de la congregación y me puse por mi cuenta a estudiar. Estudié enfermera, estudiaba y trabajaba. Y vivía pues con una familia española que les ayudaba y tal y esto en sus quehaceres. El trabajo doméstico entonces, y lastimosamente en la actualidad, está caracterizado por largas jornadas laborales,
estancia permanente en la casa, muchísima desprotección laboral, ya que muchas de las trabajadoras en régimen interno están en situación irregular. Pero, por aquel entonces, en el franquismo, se estaba viendo una especie de revolución en el servicio interno, y las trabajadoras españolas ya no querían ser internas, no se consideraban parte de la familia a la que servían. Eso causó que hubiera mucha menos mano de obra, ya que preferían trabajar en otros sitios como las fábricas, y que el salario medio en 1973 de las trabajadoras internas hubiera sido bastante, comparado con el de otras trabajadoras, como las de régimen externo. Si estabas de interna, cobrabas 5.000 pesetas de jornal, pero una trabajadora industrial cobraba 4.779 pesetas. Todo esto según las investigaciones del historiador Aritz Say del Castillo. Y después, pues cuando terminé, me puse a trabajar en un hospital de suplenta. Pero Estrella no se conformaba con ser suplente. Estrella quería un trabajo fijo. Y entonces pues me lié la manta en la cabeza y me presenté al examen de selectividad. Lo aprobé. Y tras aprobar los exámenes, consiguió un puesto fijo en el ambulatorio de Vilanova y la Geltrú, lugar donde todavía residen a día de hoy. Y como ya vivía aquí y había un puesto en radiología, entonces pues me presenté, lo aprobé y empecé a trabajar ahí en el ambulatorio. ¿Cómo era trabajar siendo una mujer negra en los 70? En esa España que se creía homogénea, libre de raza, en la que no había vocabulario ni conocimiento para tratar temas que hoy en día sí que hablamos explícitamente, como es el racismo. Creo que a los mayores de 30 nos sonará la canción que dice «Yo soy aquel negrito del África tropical», anuncio de la famosísima bebida de todas las meriendas y desayunos españoles, el Colacao, aunque Nesquik hoy le haga competencia. Bebida que fue creada en 1945 y es con este tipo de anuncios, como el de los conguitos también, con los que convivirían Estrella y posteriormente su hija Desiree. Al preguntar a Estrella si durante su carrera había sufrido racismo, contestó que no, que había habido algún incidente aislado, pero que en general todo bien. ¿Pero era que no había racismo o era que no sabíamos verlo? Yo aquí, la verdad, me he sentido querida y un día esta señora dice, esta negra que se ha creído, vienen aquí a quitarnos el trabajo de nuestros hijos. Digo, señora fulana, usted lo ha dicho bien, soy negra. Aquí no tengo padrinos, no he entrado aquí por enchufe, he entrado aquí porque me lo he ganado. Así que si usted tiene una hija con mi preparación, no pasa nada. Que venga, tráemela aquí, le pongo mi uniforme y que se quede. Ha sido un camino muy largo, desde el orfanato en la isla de Bioko al puesto fijo en el ambulatorio de Vilanova, de la dependencia, de la indefensión a la emancipación. Quizá el siguiente paso para Estrella no era una habitación propia, sino comprarse una casa propia. Porque los alquileres no me gustaban. Querías poner tu vivienda a tu gusto. Cuando ya lo tenías todo a tu gusto, el propietario venía, ¡ay, necesito! Todo por lo que ella había trabajado y prosperado. Ella quería tener algo que el día de mañana sería el legado para su hija. Pero entonces empecé a pensar, si algún día me pasa algo, todo lo que he hecho aquí se va a quedar para el Estado. Entonces pensé, quiero ser madre, quiero tener un hijo o una hija, pero yo soy muy creyente, pedí a Dios, digo, mira, yo quiero esto. Quiero ser madre. Y si esta criatura que estoy deseando no va a tener una buena vida, mientras estaba yo embarazada, lo pedía que no llegue a término, que tenga un aborto. Y Dios les dijo, creced y multiplicaos, y pastoread la tierra.
Génesis 1:28. A mi hija la tuve con 38 años. Desiree se despierta muy temprano por la mañana y lo primero que hace es recitar sus mantras budistas. También tiene un ritual por la noche. Al acostarse, pone sonidos de lluvia. Desiree vive en la misma casa desde que era una niña. House tour. Bueno, pues esta es la casa en la que vivo desde que tenía 12 años. Entonces, pues aquí es donde he vivido con mi madre. Y Desiree, mi madre, sus hijas y su perra viven en Vilanova y la Geltrú, el pueblo donde Estrella consiguió su puesto fijo en el ambulatorio. que ahora es la habitación de mi hija Noa, esta era mi habitación. Esta es la que era mi habitación. De hecho, las puertas del armario empotrado estaban llenas de pósters de Will Smith, de Rob Love, me gustaba Rob Love, tía. Vanilla Ice también estaba por aquí, ¿no? Estaba todo lleno de pósters de el Bamba Reebok, Nike y todo. Y esta era mi habitación. Sí, ahora es la habitación de mi hija pequeña, pero era mi habitación. Y me hace ilusión, ¿no? Que la que era mi habitación ahora sea la suya. Es un piso luminoso y con muchos recuerdos. Recuerdos de las 3 generaciones que han vivido y todavía viven allí. Hasta que decidimos que esta iba a ser su habitación y pintamos las puertas del armario de blanco y tal, ¿no? Estaba pues eso, la madera original y se veían las marquitas del celo de los pósters, ¿sabes? Y pues es enternecedor, ¿no? Creo que lo más reseñable fuera de la habitación es la terraza. La terraza no era así, era toda suelo como esta, ¿no? Baldosas normales, pero sí que teníamos una mesita y unas sillas y yo me acuerdo de que en verano, yo he sido muy lectora desde siempre, y en verano cuando yo terminaba de recoger la cocina después de comer, me venía aquí, me sentaba debajo del toldo, me ponía a leer y me podía pasar la tarde. O sea, se me pasaban las horas leyendo aquí en la terraza. Y eso es otro de los buenos recuerdos que tengo de esta casa, ¿no? Los veranos aquí leyendo y cuando, no sé, me quería dar cuenta, pues a lo mejor eran las 8 de la tarde y yo estaba aquí perdida en la historia o en el libro en el que estaba leyendo. Y mi madre, cuando yo, no sé, llegué a los 18, a los 19 así, empezó a decirme, el día que yo tenga pareja, te dejo la casa y me voy a vivir al sur, a Sevilla, y así estoy cerca de la Macarena y tal, porque mi madre le tiene una pasión a la Macarena, mi madre es muy, muy creyente. O el día que tengas pareja, te dejo el piso y me voy a vivir al norte, a Galicia, al fresquito y tal, y yo era como, vale, sí, mamá, muy bien. Y efectivamente, el día que tuve pareja me dijo, bueno, que os dejo el piso. Y fue como, ¿a qué iba en serio? Pero para tener una hija a la que darle tu legado o tu herencia, lo primero que hay que hacer es criarla. Mi madre por las tardes, bueno, hacía un poco de todo. A veces estaba con sus amigas, a veces estaba trabajando, porque solía doblar bastantes turnos, pues siendo madre soltera. Era lo que había que hacer. Entonces yo estaba mucho sola por eso, porque mi madre doblaba y trabajaba mucho. Y cuando no trabajaba, pues si podía se iba con sus amigas a Barcelona a bailar. Siendo madre trabajadora, ¿cómo se las ingeniaba para poder criar a su hija Desiree? Que mayoritariamente no me crió mi madre, me crió mi tata. Y entonces cuando yo me quedaba a dormir aquí en casa de mi tata, le gritaba a mi madre por el patio de luces, ¡mamá! Mi madre contestaba, ¿qué? ¡Que me quedo a dormir en casa de la tata! Vale, y ya está, ya no tenía que subir. Pues por la mañana, el domingo, cuando yo me levantaba, me metía en la cama con ellos. Yo eso con mi madre no lo hacía. Lo hacía con mi tata y con Lolo. De meterme ahí en la cama y ponerme a dar por saco hasta que se tenían que ir de la cama. Porque yo iba por la tarde, ¿no? A lo mejor estaba en casa de la tata y la tata me decía, venga, Desi, que nos vamos a ver a los yayos. Y eran mis yayos, ¿vale? Porque sus padres me acogieron a mí como una nieta más. En el próximo capítulo conoceremos más en profundidad a la familia de Fina, la tata de Desiree, su marido Lolo, su hija Fina y su hijo José Manuel. Ya estamos enfurruñados. ¿Qué hora venía esa? Ya estamos enfurruñados. ¡Ay, la Desi! Acabas de escuchar su reencuentro. Llevaban más de 15 años sin verse. Necesito mi puesto. Y así lo digo, venga.
Por lo menos me has visto. Siguiente, pero me has visto. Está bien la bestia, ¿eh? No me pone vieja. Guapa. Ella no me pone vieja. Esta es la historia de Desiree, pero si crees que también es la tuya, escríbeme a hola@cuanzou.es. Nos escuchamos la semana que viene en el próximo episodio. Este episodio ha sido producido durante la residencia en MDocs Storyteller Institute con la ayuda de Mary Kate Donovan y Carla Hamilton en 2024. Mi familia española es un podcast documental dirigido por Quan Zou, producido por Zou Productora y distribuido por Plan H Media. Diseño de sonido y banda sonora por Daniel Herrera. Investigación por Paloma Chen y por mí misma. Ha sido financiado con la ayuda pública para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital, correspondiente al año 2025. Yo soy Quan Zou, Zhou Chuan en chino mandarín. Gracias por escuchar.